El piqueo del día de hoy, exodoncia compleja, cortesía de ONS, Odontología, Negocios y Salud. La extracción dentaria en la consulta odontológica es un trabajo de todos los días. Durante nuestro procedimiento quirúrgico nos encontramos muchas veces que tenemos que realizar colgajos, tenemos que realizar osteotomías y realizar odontosección para poder llevar a cabo la extracción dentaria. La conversación de hoy gira en torno a la exodoncia compleja. La exodoncia compleja tradicionalmente ha sido vista en los libros de cirugía tradicionales como Laskin, Ríos Centeno, Kruger y otros más, como aquel procedimiento cruento en el cual, como muestra en este caso la figura del lado izquierdo, la técnica del sándwich, una técnica tradicional en la que nos indicaban que debíamos extraer los dientes con fractura subgingival e intraósea, cogiendo una parte de la tabla vestibular. Eso que antiguamente era algo natural es considerado actualmente una herejía. Otra técnica que también se recomendaba hasta hace algunos años era la compresión de las tablas, la tabla vestibular comprimida contra la tabla palatina, la tabla lingual. Según nuestros profesores y según los libros de aquella época, esto produciría o habría producido una mejor cicatrización del tejido, cosa que no es cierto. Como decía el doctor Atwood, ¿no?, en el año 1976, debemos de preservar el reborde residual. Pero, ¿qué es una exodoncia compleja? Como vemos aquí, una extracción dentaria mediante un colgajo y una osteotomía en algunos casos es lo que conocemos nosotros con el nombre de exodoncia compleja. Esta imagen, realizadas también en los libros de aquellos tiempos, de la década de los años 20, de los años 30, muestra el uso de nuestro alveolótomo tradicional, el cual destruye zonas amplias del hueso en lugar de producir una eliminación de las puntas óseas demasiado agudas. Esto también en nuestros tiempos ya debe ser eliminado como práctica cotidiana. Nosotros utilizamos las fresas quirúrgicas o los instrumentos rotatorios. Sin embargo, estos instrumentos rotatorios también han ido evolucionando en el tiempo. La alta velocidad, un micromotor de baja velocidad han sido reemplazados por las técnicas piezoeléctricas. En países como el nuestro, en países sudamericanos como el nuestro, debido a situaciones económicas, todavía se sigue utilizando la pieza de alta velocidad y el micromotor. Aquí vemos en la diapositiva la cabeza, la parte activa de las fresas quirúrgicas, que en este caso una tiene un espigo o un tallo mucho más largo que permite abordar zonas quirúrgicas de la tercera molar y de la segunda molar, tanto superior como inferior. Las técnicas de osteotomía, como vemos aquí también en la diapositiva, en el lado izquierdo, puede realizarse mediante la técnica de la trepanación o, como vemos en el lado derecho, mediante la técnica del desgaste. Estas técnicas deben de ser realizadas con una profusa irrigación para evitar que el hueso sobrepase los 42 grados centígrados. Cuando el hueso sobrepasa los 42 grados centígrados, inmediatamente se produce una liberación de una sustancia llamada fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina, estimados colegas, lo que va a hacer es actuar como un agente, una sustancia quimiotáctica que va a inducir a los osteoclastos a iniciar el proceso de reabsorción del hueso. Como mostramos aquí, vemos en la diapositiva, un estudio histórico del Dr. Pfister y el Dr. Gross en el año 1980. Pfister y Gross realizaron osteotomías en ambos lados de la mandíbula de un grupo de perros. En la mandíbula, en uno de los lados, en la imagen que se muestra arriba a la izquierda, se observa la zona donde no se hizo irrigación y la zona inferior donde sí se realizó la irrigación. En la imagen del lado superior izquierdo vemos que el coágulo está completamente retraído, mientras que aquí abajo ya comienza a iniciarse el proceso de organización del coágulo. Al cabo de una semana sacrifican otro grupo de perros y vemos cómo en la diapositiva del lado superior el coágulo está totalmente retraído y algunas zonas de vacuolización, mientras que abajo se nota una clara organización del coágulo. Después de 2 semanas en el perro, ¿no?, ojo, en el perro, se produce una adecuada cicatrización y el inicio del proceso de regeneración ósea, de reparación ósea, perdón, en el cual se observa las trabéculas óseas cortadas a través, mientras que en la zona donde no se hizo osteotomía, en la zona superior, se observa que el tejido óseo todavía no se ha formado. Y finalmente, al cabo de 3 semanas, observamos en la lámina superior cómo es que en las zonas donde no hubo irrigación hay una alternancia de zonas
como se ve acá con el puntero, zonas de tejido óseo con grandes cantidades de tejido conectivo y tejido fibroso, a diferencia de lo que se observa en el trabeculado de la lámina de la zona inferior derecha. En el año 1976, el doctor Donald Atwood, un odontólogo de Nueva York, realizó una investigación en un grupo de pacientes edéntulos complejos. Hizo el seguimiento durante casi una década de estos pacientes, a los cuales hizo inicialmente una extracción dentaria, y luego le hizo un estudio cefalométrico, un seguimiento cefalométrico durante 6, 8, 10 y hasta 11 años en algunos casos. Como vemos ahora en la diapositiva, vemos el resultado del trabajo de Atwood, que muestra el proceso de remodelación y reparación ósea desde el momento en que el paciente se encuentra con el diente en boca hasta que finalmente se convierte en un reborde deprimido debido a la desaparición completa del hueso dentoalveolar, es decir, el paciente se queda con solamente el hueso basal. Entonces, esta diapositiva, esta imagen del libro de Kazanjian de la década de los años, finales de los años 20, inicio de los años 30, y que nos indica, nos muestra cómo es que se debía realizar la extracción compleja mediante un colgajo de osteotomía. Se nota claramente que no hay una preservación del reborde residual. Y si este paciente solicitara más adelante la colocación de un implante, simplemente estaría en pésimas condiciones para recibir un implante dentario. Por lo tanto, estimados colegas, la indicación, cuando vean casos como el que muestra la diapositiva, una raíz apical demasiado gruesa, un remanente radicular entre dos piezas dentarias que se han mesializado y que han cerrado el espacio, como en este caso una fractura dentaria que terminó con una extracción dentaria y que finalmente también ocurrió una complicación, como vemos aquí, la fractura de la raíz mesial. Esto terminó al final en un colgajo donde se puede realizar fácilmente una eliminación, una extirpación de la raíz mesial, y encontramos con sorpresa una raíz adicional en la zona distolingual. Por eso es importante que el colgajo sea realizado ampliamente y podamos realizar la extracción sin ningún contratiempo. Aquí mostramos la relación de cuáles son las indicaciones para la exodoncia mediante colgajo. En primer lugar, la fractura subgingival, es decir, cuando el diente se fractura por debajo de la encía. En segundo lugar, la fractura infraósea, es decir, cuando el diente se fractura muy por debajo del nivel óseo. Cuando hacemos extracciones de más de 2 dientes, llamada exodoncia seriada. La extracción de dientes tratados con endodoncia, porque se la fractura de las raíces y llegar hasta este punto, como vemos en la diapositiva. Las caries extensas hasta la zona de la furca en los dientes multirradiculares, el cierre del espacio de los dientes contiguos cuando el remanente tiene muchos años, la presencia de dientes con raíces amorfas o dismórficas, y la extracción fallida, como vemos en este caso, de una raíz que quedó finalmente atrapada dentro del hueso y que para su extracción debería realizarse, como en este caso también, una exodoncia mediante colgajo. Aquí también se ha cerrado el espacio y ha quedado el segundo molar inferior. La osteotomía debe de realizarse con mucho cuidado, solamente exponiendo aquellas partes del tejido dentario para su próxima extracción. Vemos aquí un remanente radicular, vemos el puntero, una raíz muy pequeña en la cual hemos tenido que hacer un colgajo, y vemos claramente aquí cómo es que el remanente radicular está superficial y mediante una pequeña osteotomía podemos realizar su extracción. Un remanente radicular con una lesión apical extensa, vemos la boca, en este caso no hay evidencia de la magnitud de la lesión, la incisión, el colgajo, en este caso la extirpación de la lesión, ¿no? Una lesión bastante necrótica, zona amarilla con gran necrosis, finalmente la lesión extirpada. En el hecho quirúrgico vemos un gran defecto óseo que tiene que ser completado con un tejido óseo de relleno y con una membrana, y finalmente el suturado. En este otro caso vemos una exodoncia fallida, un remanente radicular, una raíz dilacerada, y hemos hecho un pequeño colgajo, vemos la prominencia del hueso, una pequeña discreta osteotomía, una pequeña palanca y la exodoncia del diente. El curetaje, el limado, el lavado debe ser realizado con mucho cuidado. Acá vemos el remanente extraído. En este otro caso, 2 incisivos centrales con una fractura extensa y una infección crónica muy amplia. Vemos aquí los restos radiculares, la extracción dentaria, un pequeño limado óseo y suficiente para completar
la exodoncia y el suturado. Un caso de un remanente radicular muy pequeño en la zona del canino superior izquierdo, vemos la prominencia, un pequeño colgajo y el diente está bastante superficial, una pequeña palanca y el diente puede ser extraído sin ninguna dificultad. Se recortan las papilas excedentes para evitar la necrosis, el colgajo pasivo y el suturado final. Vemos una vista más cercana. Aquí vemos una lesión muy amplia, un quiste radicular también, el remanente en boca, la lesión ósea, y vemos que se ha producido también aquí una perforación de la tabla palatina. En conclusión, estimados colegas, debemos de pensar que toda extracción dentaria siempre es complicable. No existen dos pacientes iguales, no existen dos dientes iguales, y que siempre existe la posibilidad de que se produzca una fractura y debamos realizar una exodoncia mediante colgajo. Debemos tener, por tanto, en nuestro consultorio, nuestra caja quirúrgica conteniendo todo el instrumental y también los materiales necesarios para llevar a cabo una exodoncia mediante colgajo. Tener una buena radiografía que nos garantice visualizar el remanente radicular y todas las complicaciones posibles durante la cirugía. Esto ha sido entonces el día de hoy el piqueo científico, cortesía de ONS, Odontología, Negocios y Salud.